Bienvenidos a la oscuridad del cosmos. Viajaremos a las profundidades del horror cósmico que nos transportarán a lugares tenebrosos e inquietantes en los confines del universo. Prepárate para acompañarnos y sumergirte en la oscuridad. Seré tu compañía en este viaje. Puedes llamarme el oráculo del miedo. Alejandro recopilaba todos los documentos acerca del folclore de 1920, al respecto de costumbres indígenas, europeas y escritos de los hermanos del signo amarillo. Según los registros, existió el dios mestizo azul, un ser déspota que no conocía el perdón y era avaricioso, mayormente conocido en muchos sitios bajo otros nombres. Este era su objeto de estudio actual por su oficio de historiador. Llevaba un tiempo leyendo y descifrando códigos. Sus pasos lo llevaron a unas zonas montañosas con clima frío. Llevaba leyendo ya una buena parte del camino, por lo que este no lo hizo percatarse que ahora se encontraba atrapado en medio de una tormenta que se avecinaba. Sin prestarle demasiada atención, continuó leyendo ahora uno de los documentos que tenía por igual guardado en su mochila. Rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Se prolongan las sombras en Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras. Y extrañas lunas giran por los cielos. Pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Se detuvo a media voz en el segundo párrafo, porque a sus ojos el cielo se llenó de luces amarillas y sombras negras. A lo lejos de la escarpada donde se ocultaba por aquella tormenta, algo aún más extraño comenzó a hacerse nítido frente a él. Una figura retorcida, misma que continuaba andando debajo de la tormenta. No hubiera podido describir quién o qué era aquello, de no ser por todos los libros que en su codicia y ansia de conocimiento acostumbraba leer. Afinó la mirada, y su mente no paró sus pensamientos enseguida, ya que aquel ser no era otro sino Hastur, el rey amarillo. Aquel que susurra en la oscuridad, engendro de Yog-Sothoth, medio hermano de Cthulhu, descrito como una monstruosidad negra, arrugada y voladora con tentáculos cubiertos de garras afiladas que pueden perforar el cráneo y extraer el cerebro, capaz de poseer cuerpos humanos. Su mirada, llena de miedo, lo hizo buscar una salida hacia cualquier lugar. Alcanzó a observar un cruce cubierto de sombras por pendientes torcidas, y justo en ese sitio una sombra negra se alzó desde el suelo, dibujando una figura que absorbía aún más la oscuridad circundante, de presencia ominosa y malévola, con una sonrisa gélida que cortaba el aire. Aquella silueta coincidía con la descripción del mestizo azul y los relatos que la gente del pueblo le platicó antes de subir. A este ser siempre lo encontraría montado en un caballo, con espuelas de charro, un traje elegante de color negro, lleno de detalles en oro y plata, y su sombrero enorme, junto con lo más espectral que era su mirada. Esta figura se acercó por la codicia que percibió en Alejandro. Lo eligió para poder descansar en paz, ya que estaba condenado a hacer el mismo trato hasta encontrar a alguien tan avaro que fuera capaz de dar su alma a cambio de todo lo que siempre soñó, justo como él lo hizo. Hastur lanzaba destellos amarillos y palabras en un idioma antiguo que retorcían la realidad a su alrededor. El tiempo es nuestro juguete y esta realidad nuestro escenario. ¿Por qué has despertado a los durmientes, mortal? Alcanzó a entender Alejandro en algo que parecían palabras. Has perturbado el equilibrio y ahora te harás responsable de las consecuencias, decía el charro negro con sonrisa tenebrosa. Estás a punto de experimentar el terror que se despierta cuando los dioses del tiempo y las sombras caminan entre los mortales. ¿Qué tenemos aquí, Hastur?, decía sin apartar la vista del rey amarillo el charro negro. Charro negro, amo de las sombras, ¿qué motivo te trae a este rincón donde convergen los destinos? Una interferencia en el tejido del tiempo ha despertado a los durmientes, decía el charro mientras emitía destellos oscuros. Al sonido de la voz del charro, los tentáculos de Hastur se agitaban con inquietante agilidad. La realidad está en juego. ¿Serás un aliado o un adversario en esta danza caótica?, susurró Hastur.
La danza de las sombras no necesita aliados, y si cruzas mi camino, no dudaré en mostrar mi poder, contestó desafiante el charro negro. Ambos desataron su poder, controlando las sombras y tentáculos en una danza oscura. La penumbra se convirtió en un torbellino de energía, creando un espectáculo terrorífico, mientras los dos seres supremos se enfrentaban en este rincón de 2 dimensiones, cada uno demostrando su poderío y su dominio para reclamar lo que estaba en juego, el alma de Alejandro. Alejandro solo podía observar cómo la realidad misma se retorcía y ondulaba, dejando el universo colisionado ante estas 2 fuerzas. Tu dominio de las sombras no puede rivalizar con el caos que soy. ¿Por qué te interpones en mi camino? El caos y las sombras deben coexistir en esta realidad. Tu poder no es suficiente para anular mi dominio, susurraba Hastur. El tejido de las sombras es mi reino. Tu caos no me intimida, Hastur. Esta realidad es mi dominio, mi poder. Tus tentáculos no pueden retener las sombras. La explosión de energía se disipó y la penumbra se desvaneció. El charro negro y Hastur de pronto se encontraron en un equilibrio inestable. En un parpadeo, ambos seres desaparecieron en la penumbra, dejando el rincón entre los pliegues del tiempo en silencio. La realidad por unos momentos se estabilizó. ¿Alejandro escapó realmente de este enfrentamiento cósmico? En el eco del silencio, un estallido de energía colapsó todo. Las 2 fuerzas colisionaron con tal intensidad que el espacio parecía comprimirse. El tiempo se retorció y deformó, creando una visión caótica y espectacular, mientras la batalla cósmica se volvía de nuevo un caos. La energía desatada formó una figura adicional que emergía de la penumbra, una amalgama de sombras y tentáculos, una fusión temporal de ambos seres. La sombra y el caos deben coexistir. La entidad fusionada se extendió aún sin terminar de formarse, envolviendo a Hastur y a Charro Negro en un abrazo oscuro. La batalla cesó y la penumbra se aquietó junto con la realidad misma. La dualidad de la sombra y el caos persiste, aunque no como habíamos anticipado, susurró Hastur. La trama del destino se teje en formas inesperadas. Esta realidad ha sido alterada por la fusión de nuestras esencias. Alejandro desató la posesión entre 2 fuerzas cósmicas. Su existencia fue la síntesis de la sombra y el caos, una paradoja en un destello de energía. Con esto, la entidad fusionada y el alma de Alejandro se desvanecieron en la penumbra, dejando detrás un silencio profundo y misterioso. Al final de todo, él sería condenado a un destino de pesadillas eternas y sufrimiento insondable. En un rincón entre los pliegues del tiempo, donde las consecuencias de este encuentro cósmico aún resuenan en la oscuridad, dejando preguntas sin respuesta y una nueva realidad que desafía las expectativas de dioses y sombras. Hasta la próxima, y que el terror te acompañe en tus futuras exploraciones. Recuerden siempre mantenerse alerta y preparados, pues nunca sabemos cuándo el terror puede hacer su aparición. Soy el oráculo del miedo. Hasta el próximo relato.